Cuando tratamos de dar un vistazo panorámico a los 40 años de democracia argentina, en general es muy lógico perderse o sentir vértigo, porque son muchas cosas que han pasado, hay mucho personaje, mucho protagonista, pero yo creo que hay una forma maravillosa de no perderse, de no perder el hilo de lo que verdaderamente ha sido importante en la evolución democrática de este país durante las últimas 4 décadas, y es prestarle atención a las mujeres. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿A qué le están prestando atención? ¿Qué están denunciando? Luciana Pecker, que está hoy aquí con nosotros, es una de esas mujeres a las que está muy bien prestarle atención, porque toda su carrera se puede seguir a partir de esta línea vinculada a la evolución democrática de estas últimas 4 décadas. Muchas gracias, Luciana, por venir a charlar con nosotros hoy a la noche. Muchísimas gracias a vos. Mira, hace un ratito mirábamos informes sobre los años 1982 y 1983, digamos, la bisagra, los años bisagra que fueron los que permitieron abrir la puerta hacia la democracia que todavía estamos viviendo. Y yo miraba esas imágenes que obviamente había visto mucho en su momento, todavía el gobierno militar, de los políticos que volvían a asomar ahí. Y a pesar de que eran imágenes que conocía mucho, lo que me saltó esta vez cuando repasaba todo eso es, ¿y las mujeres dónde están? Porque si mirabas eso te daba la sensación de que era una cuestión cocinada simplemente entre los militares, todos varones obviamente, y los machos de la multipartidaria, que eran los que llevaban adelante la democracia, ¿no? Y uno dice, ¿qué forma más sesgada de ver la cuestión? Digo, como si las madres y las abuelas no hubiesen tenido nada que ver con ese proceso, ¿no? Bueno, claramente cuando miramos la historia argentina y vemos la resistencia a la dictadura, fue protagonizada por mujeres, ¿no? Claramente las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que además producen en una continuidad histórica que para mí es interesantísima, no solo para la Argentina, sino para el mundo, el símbolo más importante político, ya no solo del siglo XX, sino del siglo XXI, que es el pañuelo, ¿no? El pañuelo verde que además una chica santiagueña le acaba de dar a Francisco y Francisco lo recibió con respeto. Creo que es una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos años en el documental a Francisco, y lo hace una piba santiagueña de Católicas por el Derecho a Decidir. Es el pañuelo verde que se inspira en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto, el pañuelo blanco que fue la seña con la que se encontraban en medio de la dictadura, porque era un pañuelo que representaba los pañales de tela, que ahora hay muchas mujeres que lo vuelven a elegir por opción, pero que en los años 70 las mujeres tenían que lavar esos pañales porque no había pañales descartables, ¿no? Y entonces se lo ponen como símbolo en la cabeza. Ese pañuelo hoy tiene multicolores, es el único símbolo político del siglo XXI. Puede ser verde por el derecho al aborto, puede ser por el derecho a decidir, puede ser contra la violencia, tiene hoy múltiples formas, ¿no? Pero ese triángulo de tela hoy se ha convertido en el símbolo político más importante del mundo y nace de la resistencia a la dictadura de las madres y las abuelas. ¿Qué hacen los varones, como vos bien describís, cuando ya la dictadura estaba en la etapa de decadencia? Por supuesto, tomar el protagonismo y sacar a las mujeres. Hubo actos muy interesantes, que fue una solicitada de Mujeres por la Paz, ¿no? en medio de la Guerra de Malvinas, que fue además el antecedente más fuerte en 1982 de lo que después en 1986 va a ser el primer encuentro de mujeres que termina produciendo 35 años de encuentros en Argentina, que yo creo que es un hecho muy subestimado y que sin embargo fue la forma más multitudinaria y más masiva de generar una democracia para el movimiento de mujeres. En esos años de los que estamos hablando eras demasiado chica como para estar participando, pero lo suficientemente grande como para percibir, en todo caso, cosas esenciales que estaban ocurriendo. ¿Hubo algún momento de tu vida personal en que hayas hecho un clic o conectado la cuestión de lo que pasabas o que tenías que vivir por el simple hecho de ser una mujer joven argentina y lo que estaba pasando en la vida institucional del país, en que lo privado y lo público te hayan dado un sacudón?
de una manera muy fuerte y súper mafaldita. Yo nací en 1973, así que en el 83 tenía 10 años, pero fui una nena con muchos intereses, y en el 83, bueno, por supuesto salí a la calle, me pasó de todo, ¿no? Desde que, viste, los peronistas te robaban la bandera, tenías miedo, empezabas a entender que era una calle que no conocías, y sí, claramente los militares prohibían pisar el pasto en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Y fui a la Plaza de Mayo en 1983 y terminé hablando con una concejala para convencer que las chicas, los chicos, teníamos que poder pisar el pasto. Me dio la tarjeta del Consejo Deliberante, 10 años, así hasta ahora, imagínate, nunca paré. Si tuvieses que identificar como hitos en esta evolución de la lucha de los feminismos en estos 40 años, digo, ¿cuáles son los primeros que te vienen a la mente? Bueno, por supuesto, en 1983 un dato muy importante es que nace la democracia, una participación muy fuerte de mujeres, ¿no? Como te contaba, estos primeros encuentros de mujeres se hicieron con mujeres peronistas, radicales. En ese momento la conformación política también era de conservadoras, socialistas, por supuesto mujeres de izquierda, comunistas, etcétera. Y claramente las mujeres se juntaban multipartidariamente, ¿no? Que fue algo muy valioso. Los varones las dejaban afuera, la participación política es muy clara. La primera conformación del Congreso Nacional tiene solo un 4,5% de mujeres, ¿no? Entonces, imaginémonos que en una población que somos la mitad del país y más, según el INDEC, bueno, las mujeres solo estaban en esa minoría. Así que, digamos, de ahí en más se va avanzando. La ciudad de Buenos Aires en ese momento fue pionera en salud sexual y derechos reproductivos. Fue la primera como pelea por la anticoncepción. Ahora la ciudad de Buenos Aires no solo no es pionera, sino que claramente las provincias están en avanzada en relación a la ciudad de Buenos Aires. Pero el primero fue claramente conseguir el cupo entre muchas mujeres de manera multipartidaria en los 90, que fue el primer piso del 30%, para poder empezar a pelear por leyes. Y a partir de ahí, la pelea básicamente por la anticoncepción gratuita, que empieza en los 90. Yo trabajaba orgullosamente en una revista femenina que se llamaba Luna, porque por supuesto los periodistas culturales, y lo digo justamente en un guiño por toda tu trayectoria, subestimaban mucho a las mujeres y al periodismo que hacíamos desde la cocina del periodismo. Y ahí empezamos a pelear por la anticoncepción gratuita, que es increíble, pero que estaba... que justamente no era posible. La dictadura había prohibido los anticonceptivos, que en realidad es más complejo porque no los podía prohibir, pero ya López Rega prohibía que en los hospitales se promuevan los anticonceptivos. Entonces estaba prácticamente prohibida. La democracia avanza en permitir los anticonceptivos, pero si los podías pagar. Y nosotros avanzamos en la pelea para poder democratizar justamente la anticoncepción, que es como decir democratizar el placer. Y es increíble todo lo que hemos conseguido en estos 40 años de democracia. Entre las cosas que revisamos a la fuerza de ir hacia atrás en el calendario, es muy fácil empezar a percibir la evolución de la conciencia respecto del tema de la violencia, en particular. Digo, en los primeros años de la democracia, los únicos casos de los que se hablaba tenían que ver con algún tipo de morbo que tenía que ver o con la fama o con el poder, ¿no? Digo, hablamos del caso Monzón, Alicia Muñiz, hablamos del caso María Soledad. Se hablaba de la violencia hacia las mujeres solo porque había un condimento extra que tenía que ver en todo caso por quiénes eran los varones, los machos que estaban rondando alrededor. Y de ahí a la conciencia de que en realidad los temas de violencia hacia las mujeres atravesaban absolutamente todas las clases sociales, verdaderamente fue un salto fenomenal, ¿no? Es un salto increíble cuando lo repasamos, ¿no? Hay una publicidad que fue de los primeros años de la democracia, que era de un trago de piña colada, que... probablemente la puedan ver, era dame otra piña, ¿no? Era no solamente legitimar la violencia, sino sexualizarla. Ay, dame otra piña, qué sexy. Por supuesto que quien elija, digamos, algún tipo de sexualidad en donde eso esté consentido, estamos hablando de algo completamente distinto, ¿no? Pero eso era no solo naturalizar, sino estimular la violencia. Hay casos como el de Monzón, el femicidio de Alicia Muñiz, que generan y abren un debate público, ¿no? Que eso estaba mal, que eso era violencia, sin usar en ese momento la palabra femicidio. El caso de María Soledad Morales para mí es emblemático. Y tengo, bueno, mucho respeto y admiración por lo que pasa en Catamarca,
Vengo ahora de Catamarca y realmente tengo mucha admiración por el proceso de las mujeres catamarqueñas, norteñas, de provincias que han sido subestimadas y que han derribado al poder político patriarcal para poder defender a sus propias pibas, ¿no? Porque la corrupción del poder era que los hijos del poder podían abusar de las jóvenes como parte de lo que se podía conseguir con el poder, ¿no? Y esos eran los hijos del poder, no pasó solo en Catamarca, pasó en otras provincias como Santiago del Estero, etcétera, ¿no? Donde dos procesos, digamos, democráticos, pero de absoluto autoritarismo, se cobraban la vida de las mujeres. De ese proceso pasamos a lo que yo llamo la revolución de las hijas, que son hijas que no quieren un poder nepótico para ellas, sino que generan una transformación. Y otra transformación muy fuerte es que en ese momento en Catamarca, lo que hace Marta Pelón y la familia de María Soledad Morales es el silencio. El silencio fue la respuesta. Del silencio en ese momento, en los 90, a Ni Una Menos en el 2015, se pasa de la marcha del silencio a la marcha de la palabra, a poder empezar a hablar. Y después en el 2018 al glitter, que son las marchas de la alegría. ¿Cómo juega, si es que juega, a tu juicio, en el llano, el hecho de finalmente haber podido tener una presidenta mujer, elegida por la mayoría de los argentinos, reelecta por la mayoría de los argentinos, y que sigue jugando un rol absolutamente central en la política contemporánea? ¿Eso tiene algún efecto abajo? Yo creo que tiene un efecto impresionante, por supuesto, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner haya sido presidenta 2 veces, que haya sido después electa para vicepresidenta y además formar parte de una región en donde Dilma Rousseff fue presidenta de Brasil, Michelle Bachelet fue 2 veces, en ese caso de manera interrumpida, ¿no? Presidenta. En Sudamérica pasó algo que todavía en Europa no pasó, que todavía en Estados Unidos no pasó. No tienen una presidenta, no han logrado que una mujer llegue a la presidencia. Si lo vemos en términos globales, Sudamérica no solamente ha sido pionero y con una base además de mujeres gobernadoras, con una base hoy de paridad en el Congreso muy impresionante. Eso significa grandes avances y el proceso que estamos viviendo hoy a 40 años de democracia, que es grandes reacciones al contrario, digamos, ¿no? La ofensiva contra ese poder de las mujeres. Genera, por supuesto, esto. Es claro, ¿no? La sensación para las demás mujeres y para las demás niñas de que podés aspirar a ser presidenta, o sea, tener el poder que antes solo tenían los varones. Genera la ofensiva de costos tan altos, que es el proceso de violencia política que vemos hoy, que no tienen que ver, porque en eso soy muy respetuosa y muy pluralista, con que la gente necesariamente acuerde con una línea política, ¿no? Hay que ser muy pluralista en este momento tan complicado de la Argentina. Pero sí significa que esa violencia política que vemos contra la figura de una mujer, y me preocupa muchísimo, contra la figura de su hija, de Florencia, tienen un costo tan alto que hoy ese símbolo tan fuerte de libertad y de amplitud de horizonte para las mujeres, las adolescentes y las niñas, se vuelve un contraespejo de si aspiras a cualquier tipo de poder, no solo al poder político, a cualquier tipo, a ser docente de escuela, a ser jefa, a querer llegar a donde tus sueños te lleven, vas a sufrir tanto que mejor no tengas aspiraciones. Esto que vos mencionabas, esta suerte de contraofensiva, por llamarla de alguna manera, se ve en el mundo entero, ¿no? Vos hablabas de la imposibilidad de los Estados Unidos para tener, finalmente, alcanzar lo que sería un enorme mérito, poder tener una presidenta mujer. Y lejos de eso hay muy claros retrocesos en materia de derechos, un tema de aborto, supongo que lo tenés clarísimo también. ¿Es un momento de eso, así como de contraofensiva? Porque uno Sí. lo que siempre desearía es seguir ampliando derechos. ¿Es un momento en el cual hay que resistir con los que tenemos o hay que seguir peleando por los derechos que faltan también? En términos futbolísticos, que los argentinos y las argentinas nos entendemos muy bien, es un momento de bajar y de ir al arco a defender derechos. Una fantasía que no se cumplió en lo político, en lo económico y también en materia de género y diversidad, en donde la Argentina es súper pionero. O sea, hay que entender que la Argentina sí, como hoy, bueno, por supuesto somos campeones mundiales, realmente cuando habla del pañuelo
pañuelo verde, la cantidad de leyes y derechos y la avanzada de Argentina de aprobar el aborto legal, pero además de incidir en la región, en la legalización del aborto en México, en Colombia, a través, en su caso, de la Corte Suprema, con muchos avances, es una Argentina que genera ola realmente, que genera eco en la región. Por eso la contraofensiva en la Argentina es tan fuerte y es un momento que hay que entender este diagnóstico y que hay que ir al arco a defender los derechos, porque estamos claramente en una situación de retroceso y en donde podemos perder muchos de los derechos que ganamos y que de hecho generan también un cambio muy fuerte norte-sur, ¿no? Porque la agenda de género no es solo una agenda particular para personas en particular. Lo que ha mostrado en un momento de total desasosiego, de total desesperanza, es que luchando se consigue estar mejor que antes. Por eso es tan fundamental el feminismo y los feminismos desde el sur. Hoy Estados Unidos, que ha perdido por este fallo de la Corte Suprema previamente manipulada por Donald Trump como herencia antes de irse para generar una composición más conservadora, es que las mujeres del norte aprenden de las mujeres del sur y llevan el símbolo, que es el pañuelo verde, del sur. Entonces, estamos en un momento en donde desde el sur logramos generar impacto en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Pero por supuesto, eso se paga caro y se paga con una persecución muy fuerte a los feminismos en la Argentina y a las mujeres simbólicas de la Argentina, más allá de que con algunas acordemos y con otras no. Pocos poderes más conservadores en el mundo que los poderes judiciales, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? El poder judicial hoy es un poder que no se vota, que no es democrático, aún con todo, ¿no? Las manipulaciones que pueden tener los sistemas electorales, que es muy conservador y que en muchos casos también ha logrado absorber, que ha pasado también en la política, también otra cara, ¿no? Esto. Son mujeres muy conservadoras dentro de la justicia, dentro de la política también, ¿no? Entonces la justicia se ha vuelto, y en la Argentina por eso se pide una reforma judicial feminista, un poder en el que realmente cuesta muchísimo que se entiendan los cambios drásticos en materia de género. A pesar de que, como decías, a través de la metáfora futbolística, este sea un momento en el cual hay que quedarse en el arco a defender derechos, ¿cuáles son los que faltan? Que no quiere decir que siempre estemos dispuestas a salir por el costado y a volver al arco, no a volver a golear, esa es la idea. Pues, a eso voy exactamente. ¿Cuáles son las deudas que todavía tiene la democracia argentina para con sus mujeres? Bueno, yo creo que claramente salir de la idea de que la violencia era parte de la vida privada, salir de la idea del no te metas al sí te metas ha sido fundamental, y hace muchos años que les decimos a las mujeres que denuncien violencia de género. Lo que es muy peligroso es decirle denuncia y después no te protejo. Entonces, proteger realmente a las víctimas. Hay un caso conmovedor en este año que es el de María, que denunció violencia y no fue protegida, es fundamental. Hay que ponerles un escudo, hay que poner tecnología, hay que poner tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores, y hay que proteger realmente a las víctimas de femicidio, porque en estos 40 años de democracia sí, la mitad del camino es el peor de los caminos, ¿no? Podemos defender, pero no podemos salir de la cancha. Las mujeres que denuncian hay que protegerlas. Creo claramente que hay que aprobar la ley de cuidados. Hay un pacto de Buenos Aires para que las mujeres que barren, que limpian, que cocinan, que cuidan a los pibes, sean protegidas, que haya mayores licencias teniendo en cuenta las familias diversas, teniendo en cuenta diferentes realidades, pero que además no se acaba en el momento del nacimiento, pero que trabajar en la casa no sea una mochila que cargamos solo las mujeres o las madres, sino que sea una mochila compartida por la comunidad, por el Estado, por los varones y, por supuesto, también por las empresas. Yo creo que, además, lo que se conoce, que no se llama de esa manera, como ley para jubiladas amas de casa, es una ley que no es ley, es simplemente un término administrativo de las moratorias previsionales, y que hay que garantizarla por ley, porque también es muy distintivo que las mujeres se puedan jubilar y que se reconozcan las tareas de cuidado, que es algo que ha hecho el ANSES, reconociendo 1 año de aportes por cada hijo e hija. Entonces creo que son algunos de los puntos fundamentalmente no económicos en algunos sentidos, de violencia en otros, en los que hay que seguir avanzando. Luciana Pecker, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta noche.